Todos, qué bueno verles aquí en este último domingo del año. Por favor, pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a repetir juntos nuestro versículo lema del año. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Cuando yo era bien pequeñito, tengo un poco de recuerdo de esto porque me acuerdo del SEAT que conducía mi padre, que tenía todo un lado del coche estrellado. Mi padre casi tuvo una colisión de frente con un coche y fue una colisión que fue culpa suya. Él estaba haciendo un adelantamiento donde no debía y venía un coche de frente y consiguieron esquivar, pero tuvieron una colisión. Cuando le preguntó el policía, mintió. Le dijo que no iba por encima del límite de velocidad cuando estaba haciendo ese adelantamiento. Fijaron una fecha para el juicio y mi padre no podía descansar. Dios no le dio paz por haberle mentido al policía. Y cuando llegó el día del juicio, él sentía una convicción muy fuerte y tuvo una lucha grande con esto, porque él sabía, él estaba ahí como misionero. Esta era en la época en que Franco había sido el dictador y había una persecución muy fuerte en contra de los evangélicos en España. El Francisco Franco estaba muy atado a la Iglesia Católica y los protestantes no estaban bien vistos en esa época en España. Y él sabía que si la consecuencia de este juicio fuese que le retirasen su licencia de manejar, no solamente le dificultaría el poder estar moviéndose y hacer la labor de misionero que estaba haciendo, sino que pudiera afectar su visado y su capacidad de estar en España. Pero él sentía que Dios le dijo, no, Señor, con las mentiras no avanzamos la obra que estamos haciendo. Así que él fue, cuando llegó ese día del juicio, él fue y le confesó al juez, mira, yo le mentí al policía, yo sí iba por encima del límite de velocidad. Le dijo el juez ese día que que era precisamente el día, acababa de morir Francisco Franco, el dictador. Él había establecido que Juan Carlos I se estableciese como el siguiente dictador después de él. Y era el día que había ascendido a rey de España, el nuevo rey. Ay, ¿por qué se me está olvidando el nombre? Juan Carlos I de España, gracias. Era el día que él había ascendido y él había emitido una proclamación de que todos los delitos menores ese día serían perdonados. Y el juez le dijo, efectivamente, que su caso iba a ser completamente obviado, pero le dijo que de no haber sido ese el caso, él hubiera perdido su licencia de manejar. Vivimos, y es un ejemplo en la vida de mi padre, ¿no?, de estar en una situación donde eres culpable y donde no hay excusa, no hay forma de justificar. Tú has hecho lo que no debías hacer y hay consecuencias de lo que has hecho mal y, sin embargo, se te extiende una gran clemencia inmerecida porque hay un decreto real que perdona todo. Vivimos en una época muy parecida, según el apóstol Pedro en el mensaje que él estaba compartiendo en el pasaje que vamos a ver hoy. Seguimos en el libro de Hechos hasta las regiones más lejanas de la tierra y estamos en Hechos 3, versículos del 11 al 20. No sé si se acuerdan atrás, antes de que entrásemos en nuestra temporada de Adviento, miramos el pasaje justamente anterior a este en el que Dios, a través de Pedro, proclama sanidad a un hombre que había nacido cojo, que un hombre que nunca en su vida había caminado y Jesús lo restaura plenamente. Y ahora vemos el resultado después de que ese hombre cojo es restaurado y está saltando y alabando a Dios y está ahí acompañando a Pedro y a Juan. He titulado el mensaje de hoy, Una oportunidad de ser restaurados. Y estamos en Hechos 3, del 11 al 20. Empezamos en el versículo 11. Allí está
aferrándose a Pedro y a Juan. Toda la gente juntamente corrió a ellos en el pórtico llamado de Salomón, completamente asombrados. Y ¿se acuerdan que leímos en el pasaje anterior que después de que lo sanan, él estaba ahí en la puerta llamada Bella, que conectaba, seguramente era la que conectaba la corte de las mujeres con la corte de Israel, y él, siendo cojo, no estaba permitido entrar, pero dice que entró con ellos y estaba ahí en la corte de Israel por primera vez, pudiendo ahí alabar con los demás, que nunca había podido hacer. Pero ahora estamos en el pórtico de Salomón, y eso es en la parte más exterior de todo el recinto del templo. Había, por la parte de afuera del templo, había con 4 lados una serie de dobles columnas cubiertas. El lado este era el lado que llamaban el pórtico de Salomón, porque pensaban que habían restos de la construcción original de Salomón en esa parte. Y eso medía como 45 pies de ancho. Todo ese recinto era como 3/4 de milla, si hicieses el rectángulo completo. Pero que ya no están en la parte interior, sino que se han puesto en el lugar más externo, en el cual ya hay gente de todos lados, no solamente judíos, no solo hombres y mujeres, sino también gentiles. O sea, cualquier persona pudiera haber estado en esta zona en la que ellos estaban, en ese pórtico de Salomón. Y vemos aquí reflejado en el pasaje una cosa importante que yo llamo la lógica de la elección. Es un término que recibí de un autor que se llama Leslie Newbigin, ya ha fallecido, pero él escribió un libro acerca de misiones, y tiene un capítulo en ese libro en el que habla de esta idea de la lógica de elección. Dice, ¿por qué Dios tiene un pueblo escogido, elegido? ¿Por qué hay un grupo de gente que Dios dice, estos son míos y los demás no? Puede parecer algo exclusivista, puede parecer algo negativo que Dios haga algo así. ¿Por qué diferenciar de esa forma? Y lo que él argumentaba es que Dios tiene que obrar así porque lo que Dios está tratando de corregir que el pecado ha hecho en la vida de los seres humanos es restaurar lo que el pecado ha roto. Cuando le preguntaban a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos los mandamientos? Si queremos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿qué es lo más importante que quiere Dios? Y Jesús, cada vez que le hicieron esa pregunta, respondía con 2 mandamientos, no 1. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo. Amarás a Dios con todo lo que tienes. Pero siempre añadía, y el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de hecho en Mateo, cuando él dice esto, él dice, de estas 2 leyes dependen toda la ley y los profetas. Toda la revelación bíblica, todo lo que Dios pretende lograr en nosotros es restaurar estas 2 cosas que el pecado ha roto. Nuestro amor para con Dios y nuestro amor unos con otros. ¿Por qué Dios escoge un pueblo? Y por medio de ellos extiende su gracia. Porque Dios está tratando de restaurar 2 amores que el pecado ha robado. No solo quiere restaurar nuestro amor para con Él, quiere restaurar nuestro amor unos para con otros. Y lo cierto es, uno podría pensar, Jesús, ¿por qué ascendió al cielo? ¿Por qué no se quedó aquí? ¿Nadie iba a hacer mejor las cosas aquí en la tierra que Él? ¿Por qué no sigue Él aquí caminando en la tierra y predicando y liderando la iglesia en presencia física? ¿Por qué no está Él aquí haciendo esa labor? ¿Por qué ha preferido hacerlo por medio de gente como nosotros? Por gente como Pedro, que hace menos de un par de meses o 3, no sabemos exactamente en qué momento está sucediendo esto, pero no hace tanto que Pedro estaba negando con juramentos que siquiera conocía a Jesús. Pedro no es gran gente. Pero Dios ha querido obrar por medio de gente como Pedro para hacer estas grandes cosas. ¿Por qué? Porque ese pobre hombre que había sido cojo toda su vida no solamente tenía que estar restaurado para con Dios, él necesitaba estar restaurado con el ser humano. Y en el momento mismo en que Dios cambia su vida, no solamente ese hombre cojo restaura su amor para con Dios, sino que a la vez restaura su amor para con Pedro y Juan.
Los que fueron los que Dios usó para traer este mensaje de vida que cambió todo. Y la lógica de elección es esa, que Dios obra por medio de seres humanos fallidos, quebrantados, que nos quedamos cortos de tantas formas, porque Dios pretende restaurar no solamente nuestro amor para con Él, sino nuestro amor unos con otros. Y en el momento en que recibimos vida nueva, porque alguien proclamó ese mensaje de vida, inmediatamente descubrimos un amor para con Dios que no teníamos, pero a la vez descubrimos un amor para con un ser humano que tuvo la misericordia de extendernos esa invitación. Eso es lo que vemos aquí con Pedro y Juan. Ahí está ese hombre no solamente agradecido con Dios quien le ha sanado, sino aferrándose a Pedro y a Juan. Y ha descubierto de una sola vez esos dos amores que el pecado rompe. Y están allí, ya han salido de la corte de Israel, han pasado por la corte de las mujeres, ya han llegado a la parte exterior, ya están en el extremo más hacia afuera de todo el recinto del templo. Están ahí en el pórtico de Salomón. Y la gente se agolpa para ver qué está pasando, porque este hombre cojo llevaba toda la vida ahí. Lo reconocían. Lo habían visto vez tras vez, esa era su vida en Jerusalén. Y lo ven ahí saltando y corriendo, obviamente. Están asombrados de lo que está pasando y él se está aferrando a Pedro y a Juan. O sea que ellos entienden, ahí está. Ese es el motivo por el cual este cojo ahora está andando. ¿Cómo va a responder Pedro a esto? Esta es una gran oportunidad de que Pedro se establezca como el gran líder, como el importante, como el hacedor de milagros, como el que da sanidades y ahora puede empezar a montar sus cultos de sanidades y que vengan las masas a que Él los sane. ¿Cómo responde Pedro a eso? Versículo 12. Cuando Pedro lo vio, respondió al pueblo: hombres israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente a nosotros como si por nuestro poder o piedad le hubiésemos hecho caminar? Lo primero que comunica Pedro acerca de esta sanidad milagrosa es que no tiene nada que ver con ellos. Le dice a la gente: israelitas, ¿por qué os asombra esto? ¿Y por qué nos miráis a nosotros como si nosotros fuésemos el motivo de que este hombre esté ahora caminando? Que nosotros tenemos algún tipo de poder que nos permite sanar a este hombre, o que nosotros... Y muchos no dicen eso, no dicen yo tengo este gran poder. No, el poder es de Dios, pero es que yo soy tan piadoso. Yo tengo una vida espiritual tan profundamente dedicada a Dios. Yo ayuno todas las semanas, me pego horas en oración y por eso es que Dios sana por medio de mí. Pedro no dice, no, esto no tiene nada que ver con mi piedad. Oye, el pensamiento era ese, ¿no? Que una persona muy piadosa, una persona muy dedicada a Dios, es más probable que Dios obre por medio de una persona así para traer sanidad. Así que Pedro podría haber dicho, pues sí, llevo tiempo ya orando y desde que resucitó Jesús hemos estado orando y como estamos tan dedicados a la obra del ministerio, es por eso que Jesús obra poderosamente por medio de mí. Pedro no dice nada de eso. Dice todo lo contrario. Lo que ha sucedido hoy no tiene nada que ver con mi piedad. No tiene nada que ver con cuánto oro yo, o con cuánto yo me dedico a las cosas de Dios, o con cuánta pasión yo le eche al ministerio. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con otra cosa. Y quiero recordar que esa es la actitud correcta. Es cierto que cuando vivimos la vida en Cristo y compartimos la verdad que Cristo nos ha dado que compartir y vivimos unos para con otros como Cristo nos ha pedido que vivamos y permitimos que el Espíritu de Dios domine nuestros corazones y nuestras vidas, es cierto que Dios hace cosas asombrosas. Pero es muy importante que recordamos que es Dios quien lo hace y que no tiene nada que ver con méritos nuestros. Que no soy yo el que es el motivo por el cual Dios está haciendo estas cosas. No es porque yo soy tan fiel que Dios hace grandes cosas. Dios es grande. Y da igual lo que yo sea o no sea, Dios sigue siendo grande y Dios sigue obrando.
Y no es mérito mío, nunca puede serlo. Y siempre tenemos la tendencia, cuando Dios hace algo grande, a echar a Dios de lado y a derretir el metal y poner ahí ese becerro de oro y tirarnos al suelo y decir gracias por sacarnos de Egipto. Y no lo hacemos con becerros, pero lo hacemos con seres humanos. Y le damos la devoción y la gloria a un hombre o a una mujer y no al Dios que está obrando. Y a veces nos podemos sentir tentados a aceptar esa gloria. Que cuando Dios hace algo maravilloso y la gente viene corriendo, empezamos nosotros a dar nuestras conferencias de cómo funciona. El cómo conseguir que Dios haga grandes cosas. Nos convertimos en expertos. Pedro nos da un buen ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud. La gloria no es para nosotros. No a nosotros. Versículo 13. Y bueno, si no son ellos, ¿quién es entonces? ¿Cómo es que este hombre ahora camina? ¿Qué pasó? Antes de responder a esa pregunta, Pedro quiere hacer un poco de repaso, darle un poco de trasfondo a esa respuesta. Así que versículo 13, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su niño Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis en presencia de Pilato después de que él había decidido soltarle. Pero vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diera un hombre asesino y matasteis al autor de la vida, a quien Dios levantó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Todavía no ha respondido a la pregunta de quién ha hecho todo esto, pero sí les dice, déjame repasar lo que ha pasado aquí. Nosotros conocemos de este Dios que se acercó a nuestros antepasados. Comenzó con Abraham, el Dios que se acercó a Abraham y le dijo, ven a donde yo te diré. Y este hombre, Abraham, dejó todo atrás y se fue a seguir a donde Dios le estaba enviando. Y Dios le empezó a hacer promesas. Voy a darte una gran descendencia y por medio de tu descendiente voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y repitió esas promesas a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Y siguió con los hijos de Jacob, el pueblo de Israel. Y el Dios de los antepasados del pueblo de Israel ha sido el que ha hecho esta gran obra. Y dice aquí algo muy curioso, Pedro, que Él ha glorificado a su niño Jesús. Muchas traducciones aquí ponen, en vez de niño, ponen siervo. Pero la palabra ahí es paideo y quiere decir niño, aunque puede usarse para hablar de un siervo en la casa, porque en la antigüedad uno asumía que los hijos tenían que servir al padre en la casa, así que muchos tratan de darle ese tono mesiánico traduciéndolo siervo, pero realmente los pasajes del Antiguo Testamento que traduciríamos siervo, en la versión griega, la Septuaginta, suele usarse la palabra doulos, esclavo, que es más específicamente siervo, pero la palabra que usa es niño, el chiquillo, el niño de. Y nos está indicando algo muy importante acerca de Jesús, que este Jesús no es simplemente... Y bueno, en lo que sigue diciendo es muy claro lo que está diciendo, pero que no es simplemente un profeta, no es simplemente un gran rey, no es simplemente un gran líder espiritual como tantos han habido en los siglos pasados en la historia de Israel. No, este es el niño de Yahvé. Y habla de que lo ha glorificado, está hablando de su resurrección a inmortalidad y su ascensión a la diestra del Padre. Todo eso es lo que él está hablando. Ha glorificado a su niño Jesús. ¿Y de qué Jesús estamos hablando? Bueno, ese Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis. Ahí delante de Pilato. Aunque Pilato ya había decidido soltar a Jesús, vosotros insististeis, no queremos a este Jesús, suéltanos mejor a Barrabás. O sea que negamos a este Mesías
y lo entregamos a un hombre para que él emita juicio de muerte sobre él. Y lo terrible de todo esto es que Pilato, el pagano, que no tenía motivo ninguno para saber nada de las promesas de Dios, ni motivo ninguno para desear que se cumpliesen las promesas de Dios enviar un Mesías, él estaba ya decidido a soltar a Jesús. Pero su propio pueblo no solo no lo negó, lo entregó a muerte. Y dice, negasteis al santo y justo. Y pedisteis que se os diera un hombre asesino. Pedro no lo llama revolucionario, no lo llama celote o extremista o apasionado político, no. Lo llama como es, un asesino. Este es un hombre que para conseguir sus propósitos políticos ha matado a gente. Gente inocente, gente que no tenía por qué matar. Es un asesino, Barrabás. Negasteis al santo y justo y en su lugar pedisteis un asesino. Los contrastes son tremendos, ¿no? Nota la ironía. Matasteis al autor de la vida. ¿Qué está diciendo de Jesús? No está diciendo que Jesús sea un hombre muy piadoso, un profeta muy justo, muy bueno. No. Está diciendo que Jesús es el autor de la vida. La palabra esa tiene la idea de que es el origen de. La vida existe porque partió de Jesús. Cuando leemos en Génesis que Dios forma del polvo de la tierra al hombre y respira en ese polvo el aliento de vida, es Jesús el que respira ese aliento. Es por medio de Él que existe vida. Todo lo que vive, vive por Jesús. A quien Dios levantó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y aquí Pedro explica correctamente. Él no es la fuente de poder. Y no es por un gran mérito suyo que Dios haga cosas maravillosas. Es este Jesús glorioso que vive y que está obrando en este mundo hoy en día. Él es el que está haciendo grandes cosas. Y lo único que puede aportar Pedro en todo esto es decir, y yo lo he visto. Déjame hablarte del Jesús que he visto. Porque soy testigo. He presenciado la obra de Jesús en primera persona y puedo hablar de ello. Nota cómo Pedro habla de todo esto en términos grandes, grandísimos. De que el Dios creador entró en nuestro mundo. Y que habiendo entrado en nuestro mundo, nosotros le rechazamos. Y en lugar de escoger la vida y el autor de la vida, hemos escogido la muerte y los que venden muerte, los asesinos, los que venden un mensaje que nos aleja de la vida y nos sume en el poder del pecado y la muerte. Y es asunto de vida o muerte lo que estamos hablando. La sanidad de un cojo, eso no es nada. El ser cojo o no ser cojo, cuando miras el esquema de la eternidad y la existencia humana en un plano eterno, el ser cojo durante una vida humana no es nada. Pero el estar condenado eternamente o el gustar de vida eterna, eso sí es un asunto mayor. Y estas cosas, por eso en la Biblia se habla de los milagros que suceden como señales, porque apuntan a algo mucho más grande. Ese hombre cojo al final se murió. O sea, esa sanidad no solucionó el problema fundamental de la existencia humana, nuestra mortalidad y cómo el pecado nos ha condenado a muerte. Pero este Jesús, autor de vida, es asunto de muerte o vida eterna. Y podemos o escoger vida o escoger muerte. Ahora sí explica cómo es que este hombre ha sido sanado. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, su mismo nombre ha hecho a este, a quien vosotros veis y habéis conocido, fuerte. Y la fe que es por él le ha dado esta completa salud en presencia de todos vosotros.
¿Por qué está sano este hombre? Pedro no dice, no, porque yo tengo el ministerio de sanidad, porque yo tengo el don de sanidad, porque el Espíritu me ha dado el don de sanidad. Él no dice nada de eso. ¿Por qué camina este hombre? Porque la fe en Jesús ha cambiado todo. Y Jesús es tan poderoso que basta mencionar su nombre para desatar ese poder. Cuando Pedro ayudó a este hombre a levantarse, le dijo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y habla de este hombre cojo, dice, a quien vosotros veis, lo estáis viendo ahora mismo, pero usa el perfecto para decir, y habéis conocido, o sea, lo estáis viendo ahora aquí, caminando aquí, pero lo lleváis toda la vida viendo ahí, cojo, sentado a la puerta bella. Lo habéis conocido todo este tiempo, no podéis negar el cambio que Jesús ha hecho en su vida. Y lo que le ha hecho fuerte no es la gran piedad de Pedro, no es el don espiritual que Dios le ha dado a Pedro. Lo que ha hecho fuerte a este hombre es el nombre de Jesús. Y el poder está en eso, no en nosotros. La fe que es por Él le ha dado esta completa salud en presencia de todos vosotros. Curioso esa forma de decirlo, ¿no? La fe que es por Él. Y es que la fe es una cosa muy extraña, es una cosa extremadamente relacional. Porque hablamos de tener fe en Jesús. Pero también hay pasajes bíblicos que hablan como de que la fe es algo que Jesús produce. Que la fe existe por medio de Él. Y el ejemplo de este hombre cojo es un ejemplo muy bueno, porque seguramente cuando Pedro le toma la mano y le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, él no ha tenido tiempo de pensar y meditar las 4 leyes espirituales, el mensaje del Evangelio. Quiero comprometerme con Jesús como Señor y Salvador, quiero bautizarme, quiero hacer esto. No pensó nada de eso, no tuvo tiempo de hacer nada de eso. Pero Jesús obró en ese momento para despertar algo en él. Y abrirle a esta confianza, a esta fe. Dios nos invita a esta fe. Dios obra en nosotros para provocar en nosotros esta fe. Y es por Jesús que puede existir incluso la fe. Y en eso estoy de acuerdo con los calvinistas. Que si no fuera porque Dios obra, ninguno de nosotros tendría fe. Dios tiene que invitarnos, Dios tiene que despertarnos. Y la fe es por Jesús. La fe viene de Él y la devolvemos a Él. Yo pongo mi fe en Jesús y Él devuelve su espíritu y su obra en mi vida. Y en esta relación, en este ciclo entre Jesús y yo, se va profundizando y ampliando esa fe en mi vida. Y en ese circular de fe es que Jesús nos está haciendo completamente sanos. Es que Jesús está restaurando todo lo que está roto dentro de nosotros. Pedro ya les dijo, no, la gloria no es para nosotros, pero déjame decirte a quién le pertenece la gloria de esta cosa que ha sucedido. La gloria le pertenece al nombre de Jesús. Nunca tomes para ti la gloria que le pertenece a Dios. Y ahora, hermanos, sé que actuasteis en ignorancia, como también lo hicieron vuestros gobernantes. Pero lo que Dios predijo por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de sufrir, lo ha cumplido de esta manera. Y Pedro dice aquí algo, acaba de decir algo muy duro, ¿no? Vosotros lo matasteis, vosotros pedisteis un asesino y matasteis al autor de vida. Y sin pelos en la lengua les dice muy claramente lo que han hecho, pero aquí muestra una cierta misericordia. Os equivocasteis
Y sin duda muchos de los que estaban obrando en ese día cuando fue crucificado Jesús pensaron que estaban defendiendo la religión judía contra un hereje. Pensaban que estaban defendiendo la ley de Dios. Muchos de ellos seguramente pensaban que estaban haciendo lo que Dios quería. Y Pedro les da el beneficio de la duda, les dice: hermanos, actuasteis en ignorancia, entendisteis mal, os equivocasteis por completo. Y uno, a veces hoy pensamos, no, si no era mi intención, si yo no sabía, si me equivoqué, me estaba mal informado, entonces yo no tengo culpa ninguna. Bueno, la Biblia no lo pinta así. La ignorancia no es excusa. Y ciertamente en la ley de Moisés no hay perdón para pecados deliberados. En Números 15, el 30 y 31 leemos esto: pero si alguien comete pecado con altivez, sea natural o extranjero, a Yahvé injuria, tal persona será excluida de entre su pueblo porque tuvo en poco la palabra de Yahvé y quebrantó su mandamiento. Tal persona será excluida por completo, su iniquidad estará sobre ella. Bajo la ley de Moisés, un pecado deliberado no tenía perdón. Pero sí se hablaba de pecados por ignorancia. Un par de versículos anteriores a eso, versículos 27 y 28. Si un individuo peca por inadvertencia, ofrecerá una cabra de un año como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación delante de Yahvé por la persona que haya errado por su pecado, haciendo expiación por ella, y le será perdonado. Y lo cierto es que hay otros pasajes que hablan de también en ese caso, cuando hay una ofensa, no solo reconoces tu error cuando te das cuenta y traes el sacrificio, sino también haces restauración de todo lo que has hecho mal. ¿Qué sucede entonces en el caso de Cristo? Quizá Pedro lo plantea así para que ellos entiendan que hay una venida en los planes de Dios para el perdón. Es probable que no sean tan inocentes como Pedro está planteando, que actuasen en ignorancia, como también vuestros gobernantes. Me cuesta creer que algunos de esos gobernantes no se hubieran dado cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero les da ese beneficio de la duda y usa ese lenguaje porque ellos, entendiendo la ley de Moisés, necesitan entender que Dios pretende ofrecer un medio para ser restaurados. Que el propósito de este mensaje que él está compartiendo no es sumirles en la desesperación, no es condenarles y rechazarles y destruirles, sino es restaurarles. Y les recuerda que aún su ignorancia y aún su rechazo del autor de la vida, aún el asesinato del autor de la vida, formulaba parte del plan de Dios para restaurar todas las cosas. Como dijo por medio de todos sus profetas, que su Cristo había de sufrir. Y es curioso que su ignorancia no estaba ahí porque los profetas no hubieran dicho que el Cristo iba a sufrir. No es porque los profetas no hubieran dicho las cosas que se atañen perfectamente a lo que Jesús estaba diciendo y haciendo. Lo que pasa es que ellos se habían concentrado solamente en las partes de las profecías que les gustaban, que les interesaban. Ten cuidado de esa tendencia al estudiar la Biblia, de solamente buscar lo que te gusta. Porque se olvidaron que mucho de lo que decían los profetas es que este Mesías de Dios iba a ser quebrantado, iba a ser azotado, iba a ser muerto. Que iba a ser rechazado y escupido y despreciado. Ellos solamente miraban los pasajes que hablaban de la gloria que vendría con el Mesías. Pero Dios ya había dicho por medio de todos sus profetas que su Cristo había de sufrir. Y lo cumplió exactamente, usando la ignorancia de ellos para cumplirlo todo. ¿Qué les corresponde entonces ahora a ellos? Y pudiera uno decir, bueno, no puede haber perdón para algo así, ¿no? Rechazar al autor de la vida, al que me dio a mí el aliento de vida,
el pedir un asesino y demandar la muerte del que me dio vida a mí. ¿Cómo puede Dios perdonar algo tan terrible, tan horrible? Si existe algo imperdonable, tiene que ser eso. Sin embargo, nota lo que dice Pedro: arrepentíos, por tanto, y volveos, para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y que Él envíe al Cristo que os ha sido designado, a Jesús. Comencé hablando de un día en que mi padre experimentó un momento de clemencia universal. Esto es lo que está declarando ahora Pedro. Sí, sois culpables. Sí, habéis matado al autor de la vida, habéis rechazado al Dios de vuestros antepasados y el cumplimiento de todas sus promesas y vuestras esperanzas como pueblo de Dios, os los habéis negado en ese acto, pero aún así se os extiende hoy la oportunidad del perdón. Simplemente tienes que arrepentirte y volverte. Hay que entender bien esta palabra, arrepentimiento. No es simplemente remordimiento. El arrepentimiento no es decir, ay, qué mal que hice esa cosa, ah, qué mal me siento, oh, qué terrible. Es como, ¿no? Ah, me comí ese donut extra, ah, qué mal me siento, no debería haberlo hecho. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, no voy a volver a tocar un donut. Eso es arrepentimiento. Si está mal, si de verdad me arrepiento, lo que hago es renunciar a eso. Reniego de eso. Esto que yo estaba haciendo, esta forma de vivir, esta forma de conducirme, la rechazo por completo y me vuelvo. Y voy en un camino diferente. Pedro dice, no tenéis que seguir en este camino de muerte. Si en un momento dado rechazasteis al autor de la vida y pedisteis un asesino y os aliasteis con la muerte, pero hoy se os extiende una invitación. Arrepiéntete, reniega de ese camino, vuélvete. Y van a suceder 3 cosas si hacéis eso. Lo primero, vuestros pecados borrados. Lo que logró Cristo en la cruz es pagar por el pecado del mundo. Si nos arrepentimos, nos volvemos a Él, da igual lo terrible, lo horrible que haya sido lo que hayamos hecho. Nuestros pecados son borrados. Pero es más que eso. Si nos arrepentimos, si nos volvemos a Jesús, Dios está deseando traer tiempos de refrigerio de su presencia. Jesús en su ministerio, Él extendió este llamado. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Vienen tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Una tercera cosa, no solo perdón de pecados, no solo el refrigerio que nuestra alma necesita, sino la tercera cosa, que Él envíe al Cristo que os ha sido designado. Dios ha designado para nosotros un Salvador y un Señor, Cristo Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, príncipe de paz. Dios no solamente perdona, no solamente trae refrigerio a nuestra alma, sino que nos da el don más importante que necesitamos. Nos da a Cristo. Nos envía a Jesús. Y ya no estamos solos en esta vida. Y ya no caminamos desprovistos y perdidos en esta vida, no sabiendo a dónde vamos. Ahora tenemos un Señor y Salvador que nos guía y que nos lleva. Pedro lo dijo claramente, estamos condenados.
Todos hemos hecho lo mismo. Hemos rechazado al Dios que nos dio la vida y hemos trazado nuestro propio camino malvado y egoísta. Nos hemos alejado de Dios para perseguir nuestros propios deseos. Hemos rechazado la vida y hemos escogido la muerte. Y Dios tiene todo derecho de rechazarnos a nosotros en respuesta. Pero ha hecho completamente lo contrario a eso. Nos ha buscado, nos ha amado, ha entregado su vida para rescatarnos de nuestra propia insensatez. La oportunidad está ahí si queremos tomarla. Si le damos la espalda a esa vida que vivíamos antes, si renunciamos a ella y nos arrepentimos en verdad, si nos volvemos a Jesús, Jesús nos recibe, perdona nuestros pecados, sana nuestras almas heridas y nos guía y reina sobre nuestras vidas como Rey amoroso y poderoso. La pregunta esta mañana es que tú te has vuelto a Jesús para ser restaurado. ¿Te has arrepentido de una vida vivida en rebeldía contra Él? Vamos a cantar un canto ahora para terminar. Mientras estamos cantando este canto, es tu tiempo de responder a Dios. Él nos habla por medio de su palabra y quiere oír la respuesta de nuestros corazones. Ven, arrodíllate aquí en estos escalones y dile a Dios lo que Él necesita oír de ti en esta mañana. Si quieres que alguien ore contigo, estaré aquí al lado. Puedes venir y compartir conmigo y felizmente oraré por ti en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Ven al frente mientras cantamos.